Egun on danoi eta ongi etorriak, eta hasi nahi nuke gaurko aurkezpena baino lehen eskerrak ematen. Eskerrak ematen zuei, lehen kongresu honi eman diozuen harrera onagatik. Guretzako benetan pozgarria da olako harrera izatea bi egun hauetan, eta gainera, bultzada importante bat ere, ezta? Lehenengo urrats hauetan, ezkenen garrantzitsua da horrelako harrera bat izatea. Ez da honek esan nahi du ere, ikusmin handia pizten duela eragileen artean eta azken finean gizarte osoaren artean. Beraz, mila esker denoi. Atzo diputatu nagusiak adinberri estrategiari buruz hitz egin zigun ardatz nagusienak komentatu zituen, da ordunik errepasu bat egingo dut estrategiari buruz, eta batez ere berrikuntza unitatean eta gobernantza ereduan zentratu nahiko nuke. Esan dugun bezala, egun hauetan, adinberriren helburu nagusia da... Igual hauken du beharko nuke, ez da? Orain bai? Orduan, esaten egin nintzen bezala, adinberriren helburu nagusiena da izkenen Gipuzkoan, gizartean, ekosisteman daukagun berrikuntza potentzial hori bideratzea zahartzaro osasuntsu batera. Horretarako, egun hauetan zehar esan dugun bezala, ikuspegi soziala eta ikuspegi ekonomikoa ditugu. Bi ikuspegi ditugu, alde batetik arreta edo zaintza arloa, osasun arloa, baina bestetik ere ekonomikoa. Eta ikusi dugun bezala garrantzia handikoa. Silver Economy delakoa gero ondoren izango dugu aukera gai honetan gehiago sakontzeko. Beraz, erronka handia ikusi dugu baita emandako datuak eta zifrak, baina baita ere oportunitate eta aukera paregabea ere, ez? Adinberriren estrategian elementu ezberdina ditugu, lehenengoa fundazioa bera. Fundazioa ehuneko ehunean publikoa da gaur egun, Foru Aldundiarena, baina badu eragile pribatuen aportazioiek ere jasotzeko aukera. Ez da, izkenen hori izango litzateke, bazkide, gustatuko litzaiguke, izkenen proiektu aurrea doan nenean, bazkide pribatuak ere izatea gure gain. Lantaldea murritza da, momentuz 4 pertsonekin hasiko gara, berez gure ardura edo gure eginkizun nagusina ez delako garatzea proiektuak, hori eragilei egokituko litzaieke, gurea eginkizun nagusiena delako ekosistema hori artikulatzea, dinamizatzea eta elkarlana sustatzea izken finean, ez? Etorkizun eraikizeko ekimena denez, gobernantza eredu kolaboratibo batean oinarritzen da eta eksperimentazioan ere, ez da? Berrikuntza, eksperimentazioaren bitartez. Adinberri, para llevar a cabo la estrategia, tiene que trabajar en 3 ejes, responder a 3 grupos de interés. Por un lado tenemos las personas mayores de 55 años y todo el entorno, profesionales, cuidadores y las familias, y en aras el objetivo sería conseguir una calidad de vida y una mejor salud, ¿no? Al final una calidad de vida saludable para todas estas personas. Por otro lado tenemos el eje del sistema sociosanitario, pretende contribuir en la excelencia y en la sostenibilidad a largo plazo. Ayer se hablaba de la sostenibilidad, ese es el gran reto, yo creo, uno de los grandes retos que tenemos entre manos. Y por otro lado, lo que es la economía, promover y dinamizar todo un sistema económico alrededor del envejecimiento, lo que hemos denominado la Silver Economy, ¿no? Mediante productos y servicios innovadores que se puedan expandir en el mercado.
Y para ello, la propuesta de valor que hace la Fundación es trabajar en 3 itinerarios. Uno es el itinerario de capacitación o de formación, bueno, pues donde pretendemos llevar a cabo acciones de sensibilización, de difusión. Bueno, también la transferencia del conocimiento es importante, todo el conocimiento que se genera es importante luego que lo compartamos y lo transfiramos, y también promover acciones formativas, crear profesionales y competencias. Es que está aquí entzuten da baina. Bueno, crear acciones formativas para crear nuevas competencias, nuevas titulaciones en los profesionales que vamos a necesitar. El itinerario también de innovación, una identificación permanente de nuevas oportunidades y buscando también la innovación tecnológica, la tecnología dura y la tecnología blanda, ¿no? Que se dice la innovación más social y la innovación más tecnológica. Y luego poder experimentar pues todos estos proyectos para luego poder expandirse a lo largo del territorio, ¿no? Y el tercer itinerario es el de producto y servicio. Aquí buscaremos el emprendimiento, o sea, tenemos que promover startups y nuevas empresas, nuevas iniciativas en torno al envejecimiento, y también el posicionamiento de Adinberri a nivel internacional, ¿no? Hoy, bueno, justo pues antes de mí hemos traído experiencias internacionales, y también el objetivo de Adinberri es poder exportar en lo posible las nuestras, ¿no? El segundo elemento es, como bien decía ayer también Markel Olano, es el centro de referencia que vamos a tener en Pasaia. Como decimos siempre, no es casual que esté ubicado en Pasaia, pretende contribuir a la dinamización y a la promoción de la bahía, de la regeneración de la bahía de Pasaia, y además quiere ser un modelo referente en el ámbito también asistencial, como modelo centrado en la persona y como modelo integrador de servicios primarios y secundarios. Como veis, tendremos una residencia con 120 plazas, de 20 a 25 pisos tutelados y un centro de día. Pero también albergará el polo de innovación o de investigación aplicada, ¿no? Tendremos 500 metros cuadrados para poder pues, experimentar y al final, todas las iniciativas que vayan surgiendo, poder probarlas en este tipo de espacios. Vamos a contar con un Home Lab que pretende ser una vivienda. Aquí podrán vivir por tiempo limitado una o varias personas, y podremos realizar estudios piloto, hacer pruebas de validación de productos, de nuevas soluciones que vayan surgiendo, pues como si fuera una vivienda real. El Room Lab pretende simular a una habitación de residencia, y lo mismo, ¿no? También aquí lo que haríamos sería pues, experimentar, al final son laboratorios, y experimentar todas las soluciones, bien a nivel de modelo y bien a nivel tecnológico, que podamos ir desarrollando. Contaremos también con un aula anfiteatro, un aula polivalente, donde poder hacer conferencias, jornadas de formación y aulas digitales. Al final, pues espacios para el encuentro, ¿no? El espacio de coworking va dirigido sobre todo a investigadores y a emprendedores, donde podrán donde podrá ser lanzadera de estas startups. Contaremos con un gimnasio de rehabilitación física y cognitiva, y aquí convivirán lo que es la rehabilitación más tradicional con soluciones o terapias basadas en soluciones tecnológicas. Contaremos también con un centro de control de teleservicios, pues donde probaremos los servicios remotos que podamos ofrecer también tanto en residencias como en hogares. Y por otro lado tendremos un área de ocio y convivencia con la familia, talleres para promover la intergeneracionalidad, talleres de ocio. Y por último tendremos un taller que será para la preparación de prototipos y de pruebas para los ensayos que podamos hacer luego en los Home Labs, en los Room Labs, tanto para residencia como para la vivienda.
Bueno, otro de los instrumentos con los que cuenta Adinberri es la agenda estratégica, es nuestra hoja de ruta. La agenda estratégica de innovación. En esta primera versión, bueno, esta agenda además pretende ser abierta, dinámica, que se vaya actualizando, y en esta primera versión se ha hecho un contraste, se han hecho varias sesiones de contraste con los agentes del ecosistema y, bueno, se han identificado estos 6 ámbitos de oportunidad que ayer también mencionaba Markel Olano. Y los que ayer pudisteis estar en las sesiones paralelas de la tarde, pues trabajamos, bueno, se profundizó, se vieron iniciativas vinculadas a este tipo de ámbitos de oportunidad, ¿no? Por un lado tenemos el hogar, todo lo relacionado con el hogar, ¿no? María José Moreno nos hablaba de cómo tiene que ser la iluminación, pues los espacios. También veíamos el caso de Dinamarca con el cohousing, por ejemplo. Luego el entorno, pues cómo queremos que sean las ciudades, ¿no? Tanto a nivel de movilidad, de logística, de comercio. El cuidado y la atención, los servicios, pues como decimos, centrados en la persona, servicios integrales, ¿no? Integrado el sociosanitario. El envejecimiento de valor, pues aquí tenemos representantes de muchas asociaciones de Guipúzcoa que, bueno, pues al final el trabajo de voluntariado, el trabajo de aportación que hacen estas asociaciones también es muy importante y hay que resaltar. El envejecimiento activo, bueno, pues como personas activas también consumimos y demandamos servicios o productos vinculados al turismo, al ocio, a la actividad física, a la formación. Y el envejecimiento saludable, ¿no? Ayer también veíamos cómo, bueno, pues ya muchos años antes tenemos que ir cuidándonos, el autocuidado, la prevención, la alimentación, lo importante que es luego pues cara a futuro y a nuestro envejecer. Y el elemento fundamental es el ecosistema. Yo creo que también ya hemos dicho ya muchas veces, pero es así. Muchos estáis aquí representados. Y el ecosistema que tenemos en Guipúzcoa, decimos, y es así, es un ecosistema consolidado, con mucho talento. Tenemos, yo creo que la sabiduría está en el ecosistema, tanto las necesidades como las soluciones las tenemos aquí. Entonces, bueno, pues desde la Fundación nos toca identificar esas oportunidades y machear, ¿no? Juntar y elkarlana sortu, ez? Zaizkenen bata bestekin sortzen diren sinergia horiek, horiek bultzatu eta horiek erreztu alik eta gehien. Eta, bueno, hau da nik uste transparentzirik importantena gure aurkezpenean. Sailkapena indegu 6 multzotan, balde batetik enpresa soziosanitario arloko enpresak, osasun arlotik eta bai arreta eta zaintza aldetik, hirugarren sektorea, esan dugun bezala, sektore oso importantea, eta gainean nik uste klabea direla, ez? Eragile hauek klabeak dira, zeizkenen hauek daude behar gehien duten pertsonen ondo-ondoan, eta oso ondo identifikatzen dituzte beraien beharrak. Eta orduan guzti hortaz baliatu behar gera, gero irtenbide horiek eta aurkitu ahal izateko. Beraz, eragile oso garrantzitsuak dira. Gero ditugu ikerketa eta garapen zentruak, formakuntza zentruak, unibertsitateak eta formakuntza zentruak, gero gaina edukiko dugu beraiek entzuteko aukera, eta gero administrazioa, nivel ezberdinetan, Eusko Jaurlaritzatik, Foru Aldundia noski, eta gero udalerriak, udaletxeak nik uste oso elementu garrantzitsua direla baita ere, hiritarrengandik gertuen dagoen instituzioa dalako ezken finean ere, ez? Eta garapen agentziak ere. Ezkenen Adinberriren estrategia Gipuzkoa osoan zehar da, eta orduan baiarak eta garrantzitsua da beraiekin ere kontatzea, garapen agentzia hauekin. Eta gero ondoren, azken multzoa izango litzateke bestelako enpresak. Ikusi dugu, ze eremu ezberdinetan jorra dezakegun. Beraz, hemen enpresen multzo ezberdina daukagu, ez? Eta erdian noski ezkenen gizartea. Guzti hau zertarako, estrategia hau zertarako, nori zuzendua, nori bideratua. Esaten duen dugun bezala, 55 urtetik gorako pertsonak, baina hemen segmentazio asko egin ditzakegu, ez? Eta ditugu pertsona aktiboak, ditugu fragilak, menpekotasuna dutenak, bere inguruan daudenak, zaintzaileak, beraz, horiek izan behar dira zentrua eta horiekin kontatu behar dugu edozein estrategi eraikitzeko garaian. Bueno,
demoraz ja estu nabil, azkeneko transparentzia, esan nahiko nuke, el modelo de gobernanza. Hemos dicho que tiene que ser un modelo de gobernanza colaborativo y queremos que así sea. Y de momento el organigrama de Adinberri se constituye por el patronato, donde están representados los 3 departamentos de la Diputación, Política Social, Promoción Económica y el Gabinete del Diputado General. Por tanto, Adinberri también dentro de la Diputación pues es un proyecto muy transversal, ¿no? Como lo es luego, ya vemos, en el ecosistema también. Contamos con un comité ejecutivo que al final es un poco el brazo ejecutor del patronato, pues en el que delega un poco la implementación de toda la estrategia, pues que está constituido también por los representantes de cada uno de los departamentos y por la dirección de la Fundación. Y luego nos gustaría constituir un comité asesor que sea representante del ecosistema. Como decimos, tenemos que construir con el ecosistema, por tanto es importante que formen parte de la estrategia desde el inicio. Entonces, pues la idea es constituir este comité asesor. Y luego pues estamos un poco ahí diseñando, ¿no?, el modelo de gobernanza, cómo vamos a llevar adelante todo esto. No queremos que sea, ¿no?, un punch, una inercia de ahora y luego baje esa inercia, sino que tenemos que mantenerla durante el tiempo, ¿no? Entonces, pues la idea es un poco crear grupos de compromiso, le llamamos, que tengan en común sinergias o campos de actuación, líneas de trabajo comunes. Ahora mismo, pues con la resolución de los proyectos de la primera convocatoria, ya estamos viendo que entre los proyectos, algunos ya vienen en colaboración y además de proyectos a proyectos también hay sinergias y campos de actuación en los que se puede seguir trabajando. Por tanto, pues tenemos que promover todo esto. Y deciros también que ayer también yo creo que se comentó algo, todo esto al final se basa en relaciones y en relaciones de confianza. Al final somos las personas los que podemos hacer que esto vaya adelante. Entonces, la idea es dar formación para asentar un poco los valores en los que se debe asentar pues, esa relación, ¿no? En los valores de, como digo, de confianza, de transparencia, de generosidad, pero también somos conscientes que para esa permanencia tiene que haber un win-win y las empresas tienen que aportar, pero también tienen que recibir. Entonces, pues también a través de entrevistas de balanzas de valor estamos intentando pues, ver un poco, identificar cada uno de los agentes pues qué necesidades tiene, en qué Adinberri les puede cubrir, en qué medida les puede cubrir esas necesidades y qué estarían dispuestos a aportar a Adinberri, ¿no? Y entonces, pues ahí surgen, además son entrevistas, la verdad es que muy interesantes porque nos abrimos un poquito todos, ¿no?, a medida que vamos hablando y al final pues son entrevistas de sinceridad. Entonces, pues ahí también se quiere ver el nivel de compromiso al que le gustaría llegar esa empresa con Adinberri y los pasos que se podrían ir dando. Por tanto, todo esto yo creo que va a formar parte de ese modelo de gobernanza que queremos constituir. Baina, zuekin batera egin beharreko zerbait da, beraz, animatzen zaituztet parte hartzera gure estrategian eta guztion artean zartzaro osasuntsu baten alde egitea. Eskerrik asko.